Sigamos viendo máximos, mínimos y puntos de siga de funciones de varias variables, o como mejor se conocen como extremos relativos. Y vamos a recordar rápidamente que lo primero que hacemos es encontrar los puntos críticos, que es derivando una función z o f de xy, una vez con respecto a x de manera parcial, una vez con respecto a y de manera parcial, e igualando ambas derivadas a cero, tal como hacemos en la primera derivada, solo que aquí formamos un sistema de ecuaciones. Para saber en estos puntos críticos que encuentra el criterio de la primera derivada, cuál de ellos es un mínimo, cuál de ellos es un máximo, cuál es un punto de silla, hacemos el criterio de la segunda derivada a través de la función d. Este va a ser nuestro criterio y recordemos que si tenemos muy mala suerte, este criterio no va a poder encontrar algo de manera concluyente si el resultado final fuera 0. Vamos directamente a un ejemplo, ya que tenemos un video previo donde de una manera un tanto más detallada se habló un poco de los aspectos anteriormente mencionados. Tenemos entonces entrada nuestra función f de xy. Nuestra función es 4x cuadrada más 2y cuadrada menos 2xy menos y menos 2x. Hagamos nuestra derivada parcial respecto a x y derivada parcial respecto a y. ¿Cómo vamos a derivar parcialmente respecto a x? Cada que nos encontremos una x es variable. Y cada que nos encontremos una y es constante. Eso es la derivada parcial respecto a x. Derivada de 4x cuadrada. Eso es 8x. Derivada de 2y cuadrada. Eso es una constante, 0. Derivada de menos 2xy. La derivada de x que está aquí como producto es 1. Y 1 por menos 2y es menos 2y. Así es que esa es la derivada. La derivada de menos y. Eso no tiene ninguna x, es 0, es una constante. Y la derivada de menos 2x es menos 2. Ya tenemos entonces la derivada parcial respecto a x. Ahora, derivada parcial con respecto a y, cambiemos completamente de chip. Ahora y es completamente variable y x es completamente constante. Derivada de 4x cuadrada. Lo acabo de decir, eso es una constante. Derivada de 2y cuadrada. Eso es 4y. Derivada de menos 2xy. Aquí sí hay una y que se puede derivar porque está como producto. La derivada de y es un 1. 1 por menos 2x me da como resultado menos 2x. Derivada de menos y es menos 10. Y derivada de menos 2x es 0, ya que x en este caso es una constante. Ya tengo entonces mi derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Las voy a igualar a 0. Y las voy a nombrar como x1 como ecuación 1 y como ecuación 2. Las voy a presentar también de otra manera, porque voy a resolver como un sistema de ecuaciones tradicional. ¿Por qué voy a resolver esto como un sistema de ecuaciones tradicional? Porque la primera ecuación sí tiene a x completamente, y a y, tiene a ambas, a x y a y, y la segunda ecuación también tiene a x y a y, es decir, el punto que se encuentre xy debe de satisfacer al mismo tiempo tanto la ecuación 1 como la ecuación 2. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí o cuál es el simple cambio que se está realizando? Si ustedes lo observan, el cambio es muy sencillo. ¿Cómo pasé de aquí a acá? Pues muy sencillo, el menos 2 que está negativo pasa positivo del otro lado. ¿Cómo pasé de aquí a acá? Pues es muy sencillo, el menos 10 que está negativo pasa positivo del otro lado. Ya, eso es básicamente la otra forma en la que se está presentando a esta función. Ahora vamos a resolver las dos al mismo tiempo. Vamos a resolver aquí todo el sistema. ¿Qué les parece si utilizamos el sistema de suma y resta? Perdón, aquí otro comentario importante. Hay algo más que hice aquí y olvidé comentarlo. Lo reordené para que fuera un patrón que aquí al inicio estuvieran las x y en segundo lugar estuvieran las y. Por eso menos 2x lo mandé al inicio y por eso 4y positivo lo mandé en el segundo elemento para que estuvieran x y y. ¿Qué les parece si multiplicamos 1, es decir, la ecuación 1 por 2? Entonces esta ecuación que está aquí
que es 1, se va a multiplicar toda ella por 2. ¿Y por qué se va a multiplicar toda ella por 2? Para que este menos 2y se convierta en un menos 4y, y al momento de sumarlo con el 4y de abajo, eso haga el principio del método de eliminación de suma y resta y se eliminen las y's. Entonces multipliquemos todo esto por 2. 8x por 2, 16x. Menos 2y por 2, menos 4y. 2 por 2, 4. De hecho, esta ecuación, si ustedes logran apreciar, la estoy nombrando ya como la ecuación 3. La ecuación 2 va a quedar completamente igual y voy a hacer el método entonces aquí de la suma y la resta. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Por qué elegí este número 2? Pues porque esta y se va a eliminar y simplemente voy a sumar 16x menos 2x, esto me da 14x, y 4 más 10, esto me da 14. Si 14 que está multiplicando pasa dividiendo, diría que 14 entre 14 me da 1. O si toda la ecuación la multiplico por un catorceavo, es completamente equivalente. 14x por un catorceavo es x y 14 por un catorceavo es 1. Ya tengo entonces aquí la solución para x. ¿Les parece si una vez que obtuve la solución para x, sustituimos esa x que vale 1, ya lo sabemos, en la ecuación 1. La podemos sustituir en la ecuación que queramos, en la 1, en la 2 o incluso en la 3, la que multiplicamos por 2, pero vamos a sustituirla en la 1. Aquí la ecuación 1 dice 8x, pero x vale 1. Por tanto, aquí dice 8 por 1, que es el valor de x. Acá dice menos 2y. Y acá dice que esto es igual a 2. Entonces ya está toda la ecuación, únicamente se sustituyó x es igual a 1, que se obtuvo en la parte de arriba. 8 por 1 es 8. Y si 8 positivo se pasa del otro lado, este 8 positivo pasaría a negativo. Y 2 menos 8 me da como resultado menos 6. Entonces me quedaría menos 2y es igual a menos 6. El menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Menos entre menos da más y 6 entre 2 me da como resultado 3. Y ya tengo entonces el otro punto que cumple o satisface esta ecuación. Es decir, para que este sistema de ecuaciones se satisfaga y me dé 0, x debe de valer 1 y y debe de valer 3. Corroborémoslo. 8 por 1 es 8. Menos 2 por 3, que es 6. 8 menos 6 me daría 2. 2 menos 2, 0. Está corroborada la ecuación 1. Corroboremos la ecuación 2. Y vale 3. 4 por 3 son 12. Menos 2 por 1, porque x vale 1. 2 por 1 son 2. Entonces 12 menos 2 son 10. Y 10 menos 10 me da como resultado 0. Está corroborada la ecuación número 2. Esto me arroja que solamente hay un punto crítico, porque solamente yo encontré una x y una y, que es cuando x vale 1 y y vale 3. Hagamos ahora el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada me dice lo siguiente. ¿Quién es fxx? Es haber derivado fxx, es haber derivado dos veces la función con respecto a x de manera parcial. Esta ya fue derivada una vez con respecto a x. Vamos a volverla a derivar con respecto a x. Derivada de 8x es 8. Derivada de menos 2y, esa es una constante porque estamos derivando parcialmente con respecto a x, es 0. Y derivada de menos 2 es 0. Por tanto, el único resultado es 8. Ahora hagamos la siguiente derivada. Es la segunda derivada parcial dos veces con respecto a y. Viene de aquí. Aquí ya fue derivada una vez con respecto a y. Aquí vamos a volver a derivar con respecto a y. Derivada de 4y es 4. Derivada de menos 2x, esa es una constante, es 0 su derivada. Derivada de menos 10, esa es una constante, su derivada es 0. Por lo tanto, el resultado es 4. Y hagamos entonces la última de todas las derivadas. La derivada parcial de la función f, la primera vez con respecto a x y la segunda vez con respecto a y. Esta ya fue derivada la primera vez con respecto a x. Así es que ahora derivémosla por segunda vez. Pero ahora la vamos a derivar con respecto a y. La derivada de 8x es 0. La derivada de menos 2y es menos 2.
y la derivada de menos 2 es 0. Ya está aquí la derivada. Ojo que el punto crítico que yo encontré se interpreta como una coordenada a, b o x, y, y esta x y y se sustituyen aquí en las variables de la segunda derivada, pero ojo que aquí no me quedó ninguna x ni ninguna y, por lo tanto fxx siempre va a valer 8, fyy siempre va a valer 4 y fxy va a valer menos 2. Así es que aquí tengo el análisis de mi única coordenada, que es la coordenada 1,3, es el único punto crítico. ¿Ya vieron cuánto vale fxx? Vale 8. Tendría que sustituir algo de x y y aquí, pero pues es una simple constante fxx. Fyy dije que vale 4 y f de x y vale menos 2. Esta función d, ¿cómo se obtiene? Esta función d, recuerden que viene de esta fórmula que está acá. Esta fórmula es para verificar que el punto que estemos analizando sea máximo, mínimo o punto de silla. Se obtiene de la siguiente manera. Multiplicamos estos dos. 8 por 4 son 32. Y le restamos este elevado al cuadrado. Entonces 8 por 4 son 32 menos 2 al cuadrado se hace positivo, eso me da 4. Pero sigue quedando este negativo, ojo. Entonces 32 menos 4 me da como resultado 28. Aquí lo que me interesa básicamente es el signo. Observo que este número es positivo, es decir, es mayor a 0. Vamos a ver cuando es mayor a 0, qué es lo que se tiene que hacer. Dice, si d es mayor a 0, y ojo que hay dos caminos. Dice, ahora tienes que ver fxx. Fíjate si es mayor a 0 o fíjate si es menor a 0. Vamos a ver fxx. Aquí está fxx. Es positivo, es mayor a 0. Por lo tanto, como es positivo y es mayor a 0, es la primera de las opciones. Ya no hay duda. Va a ser un mínimo. Este punto que encontró la primera derivada, recuerden que la primera derivada lo que hace es rastrea la función y básicamente encuentra algo interesante. Aquí está lo interesante que encontró. Y la segunda derivada es capaz de decirnos si es un mínimo, máximo o punto de silla. Finalmente, ¿cuál es la posición exacta de esa coordenada? Es 1 en x, 3 en y y menos 16 en z. Pero ¿cómo es que sale el menos 16 en z? Muy sencillo. Se sustituye el 1 de la x y el 3 de la y. ¿Y en dónde se sustituye el 1 de la x y el 3 de la y? Aquí. Sería 4 por 1 al cuadrado, más 2 por 3 al cuadrado, menos 2 por 1 por 3, menos 10 por 3, menos 2 por 1. Y eso me da como resultado menos 16. De hecho, aquí está ya la función en GeoGebra. Esta es la función f de xy. Esta que está aquí es la coordenada 1, 3 menos 16. Y claramente no hay ninguna duda. Esto es un punto mínimo y lo encontramos con el criterio de las derivadas parciales para funciones de varias variables.